Bien, por supuesto. El día de hoy también vamos a escuchar al presidente de la República. Esperemos hablar sobre la lucha contra la pobreza, contra la anemia. Y por eso estamos aquí con Iván Hidalgo, especialista en temas de políticas sociales, anemia y pobreza. ¿Cómo estás, Iván? Buenos días, feliz 28 para ti, para todos los oyentes y para toda nuestra patria. Bien, acá hay algo contradictorio. No estamos bien en economía, pero estamos un poco mejor en el tema de la lucha contra la pobreza. ¿Es eso cierto? Bueno, no exactamente, porque realmente, si no nos acordamos de las cifras, el año 2017, por primera vez en decenios, el Perú tuvo más pobreza que los anteriores años. Y el año 2018, ese 1% que bajó, recuperó. O sea que en términos normales estamos tan igual que el año 2016. Y no hay que olvidar que el Perú ha sido catalogado por organismos internacionales como uno de los países, si no el mejor, que bajó la pobreza, la desnutrición y la anemia en el mundo. Es decir, ya la experiencia en el Perú ha sido positiva. No nos olvidemos que el año 2005 la pobreza ascendía al 55%. Al año 2011 esta se redujo a la mitad, al 26.7%. En estos últimos 8 años realmente es donde ha venido una fase declinante, no se han tomado las medidas de políticas públicas adecuadas para que esto... ¿Qué porcentaje, qué cifra tenemos hoy? Bueno, actualmente estamos alrededor del 20%, o sea, de 27 al 20%. En 8 años realmente la cosa no ha funcionado, ¿no? Ese es algo que hay que tomar en cuenta. Bien, ¿cómo podremos definir la pobreza en nuestro país? Es decir, ¿quién es alguien pobre o extremadamente pobre? Sí, la medición de la pobreza en el Perú, como en muchos países en Latinoamérica, es en función del nivel de gasto, no es multidimensional. Yeah. Eso hay que aclarar. Es el nivel de gasto, es decir, cuánto dinero tiene la gente en el bolsillo para poder gastar en una canasta alimentaria promedio nacional. De una otra manera es si las familias ganan lo suficiente como para poder salir en 3 estadios, no pobres y pobres extremos. Pobre extremo es aquel que no tiene ni para comer, el pobre tiene lo mínimo para subsistir y el resto que tiene para tener una vida decente. Ese es básicamente, muy esquemáticamente, cómo se divide y cómo se mide la pobreza. Pero acá también, Giovanna, me permite indicar que esa dicotomía entre política social y política económica ya se acabó. Hay que entender que el mejor programa social es el empleo, no los programas que buscan paliar la pobreza extrema de algunos connacionales, si hay hambre y si hay hambruna y si hay pobreza extrema hay que actuar. Pero lo más importante son políticas públicas para que la gente tenga empleo y al tener empleo tiene el suficiente recurso en el bolsillo para poder alimentarse y poder vestirse y poder vivir decentemente con los servicios públicos que todo ciudadano merece. Y ese es un foco muy importante. Eso es evitar la pobreza multidimensional. Ese es evitar la pobreza en general. El empleo, el trabajo digno, el tener recursos para poder sobrevivir en función de tu propio esfuerzo y no pensar que el Estado va a entregarte un dinero para sobrevivir. Pero Iván, cuando hay empleo, es poco sólido como nuestro país, es muy inestable. Pero obviamente. Tú puedes tener empleo esta semana y no sabes si es que la próxima semana lo vas a tener porque no estás en planilla, porque no tienes una relación oficial con tu... Totalmente de acuerdo, Giovanna. Entonces, ¿cómo puede ser el empleo en estas condiciones algo seguro para tu familia? Porque el empleo es precario en el Perú, como bien indica, 76% de la población tiene empleo informal, lo que tú dices. No se sabe si mañana pasado podré llevar la comida a la casa. Excelente, esa es la visión que hay que superar. Acá lo que se necesita son políticas públicas propositivas para tener el empleo constante, permanente y buen. Y lo único que eso se puede hacer, Giovanna, lo único en el mundo es promoviendo la inversión privada y haciendo más eficaz y eficiente la inversión pública. Y en ambos casos estamos bajo cero. Ya el anterior comentarista lo ha indicado, la economía realmente está en pulso cero, ¿no? Exacto. Ok, pero si sabemos lo que hay que hacer, pues exijamos de los que gobiernan estos puntos. Porque si tenemos inversión pública temporal, vamos a tener empleo inestable. Totalmente. El empleo, además hay que tener las cosas en contexto. La inversión pública es el 20% del total.
el 80% de la inversión privada. Y que no estamos hablando de las grandes megaobras, ¿no? Ese es el momento que un peruano decide hacer empresa. De esos millones de peruanos que salen todas las mañanas a buscarse en el empleo, buscarse su autoempleo, la única posibilidad que tienen de tener alimento del día a día. Sí, exacto. Pero también tenemos que pensar en buscar generar empleo seguro. Y eso solamente si tenemos un plan nacional de desarrollo, por Dios, a la fecha, ¿cuál es? Segundo, un plan de infraestructura nacional que nos permita justamente poner en valor todas nuestras riquezas que potencialmente las tenemos, pero que tenemos que buscar que genere empleo. ¿Cuántos reservorios necesitamos? ¿Cuántos canales de irrigación? ¿Cuántas carreteras? ¿Cuántos puentes? Puertos, aeropuertos, colegios, postas, hasta inclusive, diríamos, hasta nidos en los cuales pueda alimentarse a los niños. Eso es infraestructura para el desarrollo, infraestructura social que necesitamos para poder desarrollar. Para decirlo claramente, si yo sé que esta semana voy a tener trabajo, pero no sé si la próxima voy a tener trabajo, entonces voy a tener que ahorrar todo esto para tener que comer. Pero si sé que tengo un trabajo estable, entonces voy a poder invertir en una casa, voy a poder invertir en tener agua potable, en tener saneamiento, en tener un ahorro también y en pagar el colegio de mis hijos. Así es. Y ahí sí estoy saliendo de la verdadera pobreza. Exactamente. Y para poder hacer todo lo que tú has indicado, tiene que haber empleo. Tiene que moverse la economía. Tenemos una brecha de 160.000 millones de dólares para poder desarrollarnos y no estar devolviendo presupuesto público todos los años al erario nacional. Tenemos más de 11 proyectos que en estos momentos involucran 6.000 millones de dólares para que se ejecuten. Tenemos más de 44 proyectos que se tienen que terminar de concesionar para impulsar más de 7.000 millones de dólares. Ahora, con ello tenemos la posibilidad de generar más de 1 millón de empleos. Entonces, ¿qué es lo que falta? Visión, plan de desarrollo y lo más importante, gestión. No es dinero, Giovanna, no es presupuesto. Gracias a Dios tenemos los recursos. El tema es la capacidad de poner todo ese dinero en acción. Miren, al menos las cifras hasta junio, no te podría decir de julio, pero hasta en el tema de anemia, los 600 millones que estaban dispuestos para combatir el mismo, ni un sol se había transferido a gobiernos locales. Esa es la realidad. Y con esa visión, entonces hoy día tenemos que sentarnos con nuestro chicharrón, que todavía lo estoy esperando por si acaso, tenemos que sentarnos a escuchar al presidente de la República para ver qué va a hacer para solucionar este tema de la pobreza. Muchísimas gracias, Iván, por estar con nosotros. Gracias. Esperemos que pases un lindo 28 de julio.